Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el día de hoy vamos a trabajar con los informes en Access 2016. Nos ubicamos en la pestaña Crear y dentro de la pestaña Crear ubicamos en la sección de informes. Dentro de la sección de informes tenemos varios elementos, entre ellos está informe, diseño de informe, informe en blanco, informe asistente para informes y las etiquetas. Vamos a ver cómo crear un informe de forma rápida. Es a través del botón de informe. Para ello tenemos que tener seleccionado previamente algún elemento de la panel de navegación, del panel de navegación. En esta ocasión vamos a seleccionar la tabla empleados. Al tener la tabla empleados seleccionada, le damos clic en informe y allí ya nos crea el informe de la tabla empleados. Integra igualmente los mismos elementos que tiene la tabla, pero esta vez no lo muestra en forma de informe. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos que integran un informe. Tenemos acá el nombre del informe, tenemos la fecha y la hora en que se creó el informe, tenemos acá los elementos que integran este informe, como es los campos que trae desde la tabla que hemos seleccionado, y por supuesto los registros o los datos que tiene esa tabla. Al final de este informe nos muestra un total, en esta ocasión, del campo salario, y también tiene un elemento adicional que es página de 1D1. ¿Esto qué quiere decir? Que nos muestra el número de páginas que tiene nuestro informe y en qué página nos encontramos en este momento. Hay diferentes formas de ver un informe. Uno es con la vista de informes, que es el que vemos acá. La otra es la vista de preliminar. La vista preliminar la utilizamos para ver cómo va a quedar nuestro informe antes de ser impreso, cómo va a salir impreso nuestro informe. El siguiente es la vista de presentación. En esta vista de presentación podemos manipular los elementos que tiene el informe a medida que vemos los datos que la integran. Y la última es la vista de diseño, donde tenemos los elementos o los componentes que tienen un informe, al igual como lo veíamos cuando trabajamos con los formularios, que tiene un encabezado de informe, un encabezado de página, un detalle, un pie de página y un pie de informe, que son los elementos que tiene la vista de diseño. Ahora vamos a trabajar un poco sobre este informe en la vista de presentación. Como podemos observar, en la vista preliminar el informe se corta en la mitad se corta en la mitad. Entonces tenemos que arreglarlo, porque si no nuestro informe quedaría mal. Para ello tenemos que irnos a la vista de presentación, y en la vista de presentación podemos arreglar este informe. Como pueden observar, el campo nombre, el campo está muy grande para los datos que tiene ese campo, entonces tenemos que disminuir ese campo. ¿Cómo lo hacemos? Nos ubicamos en el campo y seleccionamos en la parte superior del campo. Como podemos observar, nos aparece unas flechas doble, y damos clic allí, sostenemos el ratón y nos desplazamos hacia la parte izquierda. Allí ya hemos arreglado el primer campo. Hacemos lo mismo con el segundo, seleccionamos y ubicamos el campo. Igualmente hacemos con el de teléfono, con el ID empleado, con el de foto y documentos, esos ya están bien. Igualmente con el de salario. Acá
como podemos observar en la parte inferior tenemos el total, pero no se alcanza a ver bien los números en la parte de abajo, entonces toca agrandar un poco el campo para que se nos vea en sí su totalidad. Y esta página 1 de 1 tenemos que igualmente arreglarlo, ubicarlo para que nos quede en nuestra página. Ahora vamos a la vista preliminar. En la vista preliminar podemos observar que efectivamente los campos han quedado mejor y se puede leer y entender la información que nos está dando este informe, que es lo más importante, entender y comprender qué información me está dando el informe. Aquí lo que me está mostrando es la lista de los empleados con cada uno de sus salarios. Eso es, y es entendible este informe. Ahora vamos a trabajar con otra forma de crear un informe, que es a través del asistente para informes. Entonces podemos darle clic acá y él nos pregunta que si deseamos guardarlo. Le decimos que sí, le decimos que se llame igual, que se llame empleados, y en la parte inferior tenemos una nueva categoría que se denomina informes, y entre esos informes aparece empleados. Le damos clic en empleados y ya ahí nos abre nuestro informe. Como les comentaba, vamos a crear otro informe, pero esta vez a través del asistente para informes. Le damos clic en asistente para informes y allí nos aparece el asistente. El primer paso es elegir qué tabla o consulta queremos utilizar para nuestro informe. En esta ocasión vamos a utilizar la tabla de ventas, y dentro de la tabla de ventas vamos a seleccionar qué campos van a ir en el informe. En el informe va a ir el campo fecha y el campo sucursal y total. Esos tres elementos: fecha, número de sucursal y total. Damos clic en siguiente y aquí nos está preguntando el nivel de agrupamiento que va a tener. Entonces inicialmente nos muestra que me lo va a agrupar por número de sucursal, y la fecha y el total me lo va a colocar en el mismo nivel. Si yo quisiera utilizar o quisiera colocar otro nivel de agrupamiento, lo podemos hacer. Entonces yo puedo seleccionar fecha y le digo fecha. Entonces me muestra primero el número de la sucursal. Dentro del número de sucursal me va a mostrar, me los va a organizar por fecha y me va a mostrar el total. Acá a nivel de agrupamiento opciones de agrupamiento, podemos decir en qué intervalos de agrupamiento deseamos aplicar. Aquí en el primero, que es número de sucursal, puede ser primera letra, 2 letras iniciales, 3 letras iniciales. Acá en campo de fecha lo podemos agrupar por el año, el trimestre, el mes, la semana, el día, la hora, el minuto. En esta ocasión vamos a hacerlo por trimestre y le damos a aceptar. Luego le damos clic en siguiente y aquí nos está diciendo que por qué campos lo podemos agrupar o lo podemos ordenar. Entonces le damos fecha y le damos acá en opciones de resumen. En opciones de resumen me muestra el campo total y dentro del campo total me dan unas opciones que podemos calcular la sumatoria, el promedio, el valor mínimo o el valor máximo. Vamos a decirle que es la sumatoria y me muestra otra opción que es detalle y resumen. Me muestra el detalle y el resumen de los elementos que integran el informe o solamente el resumen. Vamos a decirle que detalle y resumen. A su vez también podemos calcular el porcentaje total de las sumas. En esta ocasión no lo vamos a hacer, le damos a aceptar y le damos siguiente. Aquí en siguiente me muestra la distribución que va a tener nuestro informe. Puede ser en pasos, puede ser en bloque o puede ser en esquema. Entonces a medida que vamos seleccionando nos muestra en la parte izquierda cómo sería la distribución de nuestro informe. Entonces vamos a decirlo que
lo vamos a ver en pasos. Aquí la orientación puede ser vertical o horizontal, vamos a dejarla en vertical, le damos siguiente. Acá en el último paso nos dice cuál va a ser el título que va a tener nuestro informe y si deseamos ver una pista previa al informe o que nos envíe a la vista de diseño. Entonces le decimos que vista previa al informe, le dejamos el mismo título de ventas y le damos finalizar. Al darle en finalizar, él me crea este informe. Este informe me muestra el número de la sucursal, me muestra número de la sucursal 1, fecha por trimestre, del trimestre número 2, la fecha total de ventas y me saca un total de ese trimestre. Luego trimestre número 3 me muestra el de cada una de las ventas que hubieron en ese trimestre, los totales, y al final me muestra una sumatoria de todo el trimestre de la sucursal 1. Al final me muestra la sumatoria del trimestre 2 y del trimestre 3. Así para el número de la sucursal 2 y el número de la sucursal 3. Podemos observar que tiene 2 páginas. En la última página me muestra el total de todos las sucursales. Igual que lo vimos en el anterior, aquí podemos ubicarnos en la vista de presentación y podemos arreglar o modificar algunos elementos que no se veían bien en nuestro informe. Entonces podemos arreglar algunos elementos que no se aprecian bien o que no se ven bien en lo que nosotros queremos. Entonces esto es un informe elaborado a través del asistente para informes. Entonces hasta aquí va este video. Le quería mostrar la forma de crear un informe. Como pueden observar, muy sencillo, es saber qué es lo que queremos mostrar en el informe, y asimismo pues podemos seleccionar alguno de los tablas o consultas que tenemos ya elaboradas para a partir de ahí crear el informe. Entonces les agradezco su atención al presente video y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir trabajando con Access 2016. Les agradezco su atención y hasta pronto.